Shalom, shalom, seguimos respondiendo a estas preguntas que hemos recibido, que supuestamente traen contradicciones o conflictos con lo que dice la Biblia, el Tanaj. Y hasta ahora lo único que hemos encontrado ha sido una incomprensión profunda del hebreo, especialmente del hebreo del Tanaj, lo cual lleva a considerar como ciertas y valiosas las traducciones hechas al español, que son un disparate. No conocer el contexto, no conocer de qué se está tratando, ni qué ocurría en la época de lo que está pasando en la historia que se cuenta. En definitiva, hasta ahora, de las 3 o 4 supuestas contradicciones, hemos visto que no había ninguna. Lo que había era una absoluta y total ignorancia de respecto al Tanaj, y evidentemente del hebreo y lo que este quiere decir. Y acá ya comenzamos a ver lo mismo. Se está discutiendo si Dios es inmutable o si Dios cambia. Recordemos una cosa muy importante, que es todo esto que nosotros decimos Dios es inmutable, todopoderoso, etc. Son consideraciones que se hicieron luego con el tiempo. Que yo recuerdo, el Tanaj no presenta a Dios como todopoderoso, inmutable, etc. Lo presenta en las cualidades que está activando en ese momento frente al ser humano, o el mensaje que Dios quiere dar en ese momento. Si Dios nos quiere decir en ese momento que es todopoderoso, nos va a decir eso, no para hacer filosofía o teología, sino para que la persona que recibe el mensaje en el momento que fue recibido lo entienda. Si quiere decir que está en Dios en todas partes, no es para sacar una conclusión metafísica, sino para decirle al que está estudiando, recibiendo el mensaje en ese momento, Dios está en todas partes. Pero vamos a ser concreto a esto. Dios es inmutable y Dios no cambia. Y ponen como ejemplo Malaquías 3:6. Lo abrí, Malaquías 3:6. Y tenemos esto que dice acá lo siguiente. Ahí se me fue. Aguardemos un segundo, que vuelvo a poner la pantalla como estaba. Ay, no era así. A ver, aguantemos un segundo, por favor. Que tocando, se me fue a cualquier lado esto. Ahí. Malaquías 3:6. Malaquías, capítulo 3:6. Y vemos que dice, pareciera tener razón la persona que hizo este comentario, porque dice lo siguiente: Ki ani Adonai lo yaniti, porque yo Dios no he cambiado. No cambio, los yanitis no he cambiado en pasado. Batem Jacob lo gelitem. Y por eso ustedes, hijos de Jacob, no habéis sido destruidos, consumidos, como dice la traducción. Acá no está hablando de una realidad esencial de Dios, de que Dios es inmutable. Lo que está diciendo, si vemos el contexto, no precisamos estudiar mucho, no precisamos hacer ningún tipo de malabarismo mental, sino simplemente ver lo que dice el capítulo. Está diciendo: judíos, hijos de Jacob, ustedes no están cumpliendo su parte del pacto. Ustedes están, como dice acá arriba, miren, había hechiceros, adúlteros, gente que juraba para engañar, gente que oprimía jornaleros, gente que oprimía viudas, huérfanos, gente que agraviaba a los que se convirtieron al judaísmo o son forasteros que cumplen la ley, no tenían aquellos judíos temor a Dios. Entonces dice: judíos, ustedes se están comportando de una manera no apropiada. Ustedes han cambiado lo que deberían estar haciendo. Sin embargo, yo, Dios, no he cambiado. Mi parte del pacto es inamovible. Lo vimos en otro video que hice uno de estos días, que salió publicado uno de estos días, donde dice claramente Dios: yo con ustedes tengo el pacto y es eterno, no lo cambiaré por más que ustedes pequen. Acá vuelve a ocurrir en una época diferente lo mismo, están incumpliendo el pacto y Dios dice: yo no cambio, el pacto sigue tal cual. No está diciendo que su esencia es eterna, infinita, inconmensurable, inimaginable. No está hablando de filosofía. Dios está diciendo: yo estoy cumpliendo mi pacto, los que no lo cumplen son ustedes, y sin embargo yo, Dios, no voy a cambiar ese pacto, porque para mí ese pacto es eterno. Así que acá no está hablando de que el no cambia es Dios, sino que el que no cambia es el pacto que Dios hizo con el pueblo judío. No hay un nuevo pacto, los judíos no son sacados del pacto, y por más que pequen, y lo hicieron muchas veces, y supongo que lo seguimos haciendo hoy en día, menos que los demás, evidentemente, porque solamente tienen 7 mandamientos y no los cumplen, nosotros tenemos 613, pero sin embargo, Dios no cambia su pacto. El pacto sigue sin cambiar. Así que Malaquías 3 no habla de lo que dijo esta persona, no habla de que Dios cambia o no cambia. Vamos a ir a Ezequiel 24:14. Ezequiel 24:14. ¿Dónde estás acá? Ani Adonai divarti
Les comento que no estudié esto antes de hacer el video, simplemente me lancé a hacerlo, no estoy con tiempo para ponerme a estudiar para responder estos videos, así que estudiaremos juntos en el momento, aunque ya veo que no hay mucho para explicar, que acá no habla que Dios es inmutable, sí o no, y etcétera. Dice, Ani Adonai Dibarti Ba'aba Siti, yo he hablado y eso va a ser lo que va a venir. Lo Efra, velo Ajus, velo Enahem, y no voy a dejar de que no ocurra, y no voy a tener lástima, y no me va a dar, no voy a tener pesar. Kidrajaich be Ja'alilotaich, Shefatuch, de acuerdo a tus caminos y a tus obras te he juzgado o te juzgaré. Neum Adonai Elohim, yo soy Dios el eterno, Dios, el eterno, vuestro Dios. Entonces, acá donde dice que Dios cambie o no cambie, acá está diciendo algo similar a lo anterior. Está diciendo, hay algo que va a ocurrir y que eso no va a cambiar. No es que Dios no cambia, es lo que está pronosticado que cambie, que no va a cambiar. ¿Y saben por qué? Por esto, conforme a tus caminos y a tus obras te juzgaré. Porque ustedes no cambian. Su pecado, pueblo judío, hace que el castigo que está por venir vaya a venir, no porque yo Dios no cambie. Nuevamente, no está hablando de una teología de la inmutabilidad de Dios, sino que está diciendo, hay una consecuencia para sus actos. Sus actos son negativos, el castigo, la consecuencia, el juicio, es negativo. Y eso es lo que está diciendo Dios. Yo he hablado, esto vendrá y lo haré. Si ustedes hacen cosas que son negativas, no voy a hacer magia para que desaparezca la consecuencia. Así que no voy a tener lástima, dice Dios. Si ustedes están advertidos y saben lo que están haciendo, está mal. No dice que Dios no cambia. Dice que hay un proceso que está en funcionamiento y que tienen que cambiar. ¿Quiénes? Son los judíos. Y si vemos arriba, ve que dice exactamente eso. Dice, en manos son los esfuerzos, su mucha rumbre no sale de ella, su rumbre no sale ni con fuego. El pueblo judío no cambia de actitud. Volvemos a lo mismo. No está hablando de la inmutabilidad de Dios, sino de que hay un juicio que va a venir. Y no es Dios el que tiene que cambiar, son los judíos con su conducta. Así que no, tampoco. Uno podría buscarle la vuelta si quiere, pero no, ni hay cómo. Números, Bemidbar 23, pim, verso 19, veamos qué dice. Avisame, ya lo voy a llamar. No. Loish el Bijazef, Uben Adam, Beitneham. No es Dios un hombre para que engañe, para que mienta. Uben Adam, Beitneham, ni una persona para que se arrepienta. Aguamar Beloya hace, él dijo y no cumplirá. Diver Beloya Quimena, él habló y no lo cumplirá. Estamos en lo mismo, no está hablando de la esencia de Dios. Está hablando de que Dios, primero, clarísimo, Dios no es hombre. Esto debemos tenerlo en cuenta, que no lo dijo un profeta judío, ni lo dice la Torá como si Dios estuviera dando el mensaje, sino que lo dijo un profeta gentil, Bilam ben Beor, Balaam en español. Él dijo esto, y él dice, Dios no es un hombre, para que todos aquellos que creen que Dios es un hombre, se hizo hombre, se encarnó en un hombre. La propia Biblia dice Dios no es un hombre, así que vino bien para otra cosa. Pero bueno, Dios no es un hombre para que mienta, para que engañe. No está diciendo que Dios es inmutable, está diciendo que Dios no es hombre, y está diciendo que Dios no miente. Acá dice, pero que Dios se arrepiente. Ok, está en Génesis 6, ahí ya lo veo, que es una de las cuestiones. Ay, Dios no se arrepiente, ya lo explicamos, no lo voy a volver a decir. Que Dios habla de acuerdo al momento en el que está ocurriendo las cosas. En el momento que están ocurriendo las cosas, Dios dice como si se arrepintiera. Dios ya sabía lo que iba a pasar, Dios ya sabe cuál va a ser su, entre comillas, reacción, porque Dios no reacciona, pero para que se entienda. Entonces Dios está hablando de que a la persona le parece en ese momento que Dios cambia de opinión o lo que sea. Pero acá dice claramente el profeta Bilam que Dios promete y Dios cumple. Eso no quiere decir que Dios cambia o no cambia, es que Dios no miente, Dios tiene una promesa. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios se arrepiente? No se arrepiente Dios. Lo que se puede estar ocurriendo es que la gente perciba como que si Dios se arrepiente. Esa es la primera. O la otra es, si el hombre, la persona, la humanidad, el individuo cambia de actitud, Dios cambia de actitud hacia esa persona, porque Dios responde de acuerdo a lo que espera del hombre. Génesis 6.6 ya lo explicamos, no lo vamos a hacer, está en otro video, búsquelo al que le interese. Jonás 3.10, donde Dios dice que sí, que se va a arrepentir, pero él mismo está diciendo, arrepiéntanse para que yo no los castigue. O sea,
ridículo todo esto que plantea la persona que lo plantea. No el que me mandó esto, sino el que me mandó esto, ¿de dónde lo sacó? Dice, Vayara Elohim et Maasehem ki shavu midarkam, y vio Dios que se volvieron de su camino. Acá dice mal camino, hacia acá, muy bien, arra, de su mal camino, muy bien, me comí una palabra. Vainahem Elohim, y desistió Elohim, no se arrepintió, desistió. Al arra, ayer diverlazo, del mal que les iba a hacer, según había dicho. Nuevamente estamos en lo mismo. Dios no dijo inamoviblemente va a haber una destrucción. Lo que Dios dijo es, si se arrepienten, la destrucción se detiene. O sea, ¿dónde está acá hablando de que Dios cambió de parecer? Para nada. Está completamente en lo que Dios esperaba. Dios esperaba que la gente cambie de parecer. La gente cambió de parecer. Dios cambió de lo que iba a hacer. Y como dice acá, y es mejor decir que se arrepintió, Vainahem, en vez de decir que se arrepintió, es desistió. Desistió de lo que iba a hacer, en lo que tenía pensado hacer. Por eso Jonás no quería ir a la ciudad, como lo mandó Dios, que les iba a decir, arrepiéntanse, para que la gente se arrepintiera y Dios no le hiciera daño. Vale la pena que siga buscando, yo qué sé, voy a buscar, porque seguramente va a ser exactamente lo mismo que esto que estamos viendo ahora. 2 Shmuel 30, 1 Shmuel, capítulo 2. A la gente que es fanática va a pensar que la Torah se equivoca, el Tanaj se equivoca, va a decir, todo esto no me sirve para nada, son palabras que no tienen sentido, está jugando con las palabras. Pero es la realidad. ¿Qué dice acá? Entonces este es el discurso de Dios. Le dije a tu casa y a la casa de tu padre que vayan delante de mí por siempre, y ahora es el discurso, la palabra de Dios. Se me interrumpió la pantalla, esperen un segundo que se me conecte. Ahí. Entonces a los que me honran voy a honrar, y a los que me desprecian lo voy a despreciar. Van a venir días en que voy a cortar tu brazo y voy el brazo de la casa de tu padre, y que no va a haber un hombre anciano en tu familia. Si no me equivoco, es lo que va a pasar de mal a Elías Cohen y su familia. Nuevamente, ¿qué tiene que ver con cambiar o no cambiar esto? Dios está diciendo lo mismo que ya dijimos las otras veces. Hay una ley, ustedes tienen que cumplirla. No cumplen con esa ley, hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? En el caso de Elías Cohen, iba a morir él, sus hijos, la descendencia iba a sufrir, se iban a ser sacados de su trono de Cohen. Así que no dice Dios que cambia o no cambia, dice, ustedes cambian de actitud, yo cambio de actitud, porque yo estoy acá para reaccionar entre comillas, a vuestras actitudes. Es una cuestión de causa y consecuencia. Y Dios hace, otra vez se me desconectó la pantalla, Dios hace de causas y consecuencias. Vamos a 2 Reyes 20. Seguramente ves a lo mismo, una profecía diciendo cambien de conducta. Lo mismo. Vino el profeta Isaías y le dijo a Hizkiyahu que se iba a morir, y entonces Hizkiyahu reza y Dios lo perdona. Ok. ¿Dónde está que cambió de parecer? En ningún lado. Dios es un Dios de Teshuvá, de arrepentimiento. Dios permite que la gente vuelva de su camino, y que Dios hace lo posible para que la gente se arrepienta. ¿Eso quiere decir que Dios cambia? No. ¿Eso quiere decir que Dios no cambia? No. ¿Está hablando de Dios? No. Está hablando de cómo tienen que vivir las personas para tener una conducta impecable, y por eso tener consecuencias impecables. No me voy a gastar en buscar Éxodo 33 y todo el resto, porque seguramente es lo mismo. Es cuando Moshe se encontró con Dios después del pecado del Becerro de Oro, y Dios le dijo que los perdono, etc. Así que no lo voy a buscar. No me interesa. Si a ustedes sí les interesa, búsquenlo y vamos a encontrar lo mismo. Dios esperando que la gente se porte bien, y si la gente se porta bien, Dios les da una recompensa, que es que el castigo se disminuya o no haya ningún castigo. De mi parte les deseo a todos ustedes que hayan tenido paciencia de llegar hasta acá, porque yo ya no la tengo. Shalom y bendiciones para todos.